Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy observando el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 32. Vamos a quedarnos con la fracción novena que dice de la siguiente forma: y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en tres grandes parábolas, inclusive la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, de la dracma perdida, la moneda perdida y del hijo pródigo. Dentro de esta misma condición, muchos círculos teológicos recientes han visto esta parábola como el Padre Misericordioso, que sí, de por sí es el Padre Misericordioso, y estas parábolas, acordémonos que parten de un esquema kairótico, es decir, de la eternidad de Dios, que ocurrieron antes, en o después de Cristo, pero que ocurrieron porque parte de la veracidad de Dios. De forma que, como lo dice el dogma de fe, cuando Dios expresa su palabra, el mismo verbo eterno, expresado también en su palabra, es porque la consecuencia es veraz. Bueno, en fin, a lo que vamos es que dentro de estos fragmentos encontramos pues algunos paralelos que son los apócrifos, las cartas de Lucas que encuentran esos fragmentos, pero que la diferencia, como siempre lo hemos manifestado, es que Lucas es un hombre riguroso, radical y sobre todo muy preciso, pero sobre todo con mucho rigor, que no permite espacios para la duda y mucho menos permite espacios para llegar a pensar que dijo esto y que no, es muy radical en sus conceptos, porque es un hombre que ha indagado durante la primitiva comunidad cristiana lo que ha acaecido con la vida de Cristo, que más que pasar por la madre del Señor. Bueno, entonces con esto la patrística, para hacernos entender un poco más el texto, precisamente de estos textos de la misericordia, que Lucas también es considerado dentro de la teología como el Evangelio de la Misericordia, pero este Evangelio tiene que, ya usted va a ver por qué tiene otro tinte, gracias a la patrística. Hay que empezar por los documentos, inclusive uno que llama de Diversis Questionibus ad Simplicionem, que parte precisamente de unos movimientos prepelagianistas, e inclusive también teorías como el famoso generacionismo, creacionismo, traducianismo, que son herejías que de alguna otra manera no permiten ver con claridad lo que es la acción de Dios en la humanidad, es decir, tergiversan el mensaje de Dios en la humanidad. Y es aquí donde entra la acción de la teología dogmática, basada en la patrística, con respecto a lo que acaece dentro de los textos, ya que la dogmática, la patrística, parte de una o de dos acciones propiamente muy precisas: aversio a Deo y la mala concupiscencia, que dentro de la misma esencia de la formulación patrística, pues está todo aquello que el hombre en su relación con natural, biológica, humana, en todo su desarrollo corporal, pues solamente se enfoca en el devenir de su propia historicidad, pero como hombre, hablándolo históricamente, sin incluir su acción espiritual. De modo que el hombre vive su experiencia vital sin incluir su acción espiritual, entonces se basa únicamente en la razón y por tanto las consecuencias de la estructura teológica, inclusive dentro de la misma patrística dogmática, pues entonces salen a relucir en favor de la realidad misma del hombre como hombre creado por Dios, que no puede ser ajeno a una realidad espiritual que lo acompaña siempre. Y es aquí entonces donde entramos a ver precisamente la acción de Lucas, ya gracias a la patrística que nos habla de la famosa aversio a Deo y mala concupiscencia, en cuanto a que es la dirección precisa, marcada por la razón y el libre albedrío, que dominan precisamente las fuerzas de la criatura,
lo que estamos diciendo, como esto es un texto patrístico de la dogmática, en cuanto a que si el hombre no está consciente de que está inmerso en una vida espiritual más que una vida corporal, perdón, pues sencillamente su vida corpórea va a ser una fuerza que lo va a guiar bajo el uso de su razón, desenfocándolo de la realidad que en realidad supera nuestra misma realidad, como dice la acción patrística. Y que parte, además de este pecado original, la retransmisión en las secuencias de las generaciones. En fin, nos quedamos simplemente con esa acción de haber ciudadano, que es la acción que más nos interesa para que la patrística nos enseñe cómo estos textos son tenidos como los textos del Padre, no solamente misericordioso, porque lo es, pero también del Padre de la justicia. ¿En cuanto a qué? Ya vamos a entenderlo. En cuanto a que Lucas habla de la famosa Mas Beat Delef. ¿Y qué es Mas Beat Delef? Es un problema grandísimo porque es tratar de explicar que yo produzco maldad. Es como si usted no supiera nada de matemáticas, un niño de 3, 4, 5 años, y usted le pusiera un problema de integrales o de derivadas, o un problema mucho más allá de física, de física y en fin, o cualquier tipo de problemas, o medicina, cosas médicas que solamente saben los expertos en el tema, igual que matemático, físico, en fin, lo que sea. El problema está entonces ahí, de ese trasfondo es el problema. ¿Por qué? Porque Mas Beat Delef es entender de que yo produzco maldad, y que la maldad que yo produzco, Beat Delef quiere decir que si soy consciente de que yo produzco maldad, debo entonces transformar esa maldad en bien. De modo que al transformar esa maldad en bien, y al ser consciente de que yo transformo esa maldad en bien, pues entonces estoy siendo congruente, sabiendo que sí, que soy malo, que puedo producir maldad, pero que mi lucha está en no producirla, para alcanzar la salvación y que entonces yo no llegue al infierno. De modo que es el problema, Mas Beat Delef, entender de que el hombre produce maldad y que en la medida que el hombre produce maldad, si no es consciente que ha producido la maldad, pues entonces nunca podrá entender lo que es el bien. Ahora sí uno va entendiendo con respecto, como dice la patrística, que si uno no es consciente de que en cualquier momento puede producir cosas malas o hacer cosas malas que perjudiquen a las otras personas, entonces uno tampoco va a entender cómo hacer el bien para evitar el mal. Acuérdese que el único que puede evitar, o el único que puede más bien transformar el mal en bien, es Jesucristo, es Dios. Porque Dios, así como transformó la acción en cuanto a gracia y gracia Christi, en textos dogmáticos, pues lo mismo puede hacer con su vida y con la mía. Y esto es lo que refiere los textos de Lucas. En la medida que yo soy consciente de que el único que puede transformar mi vida de mal a bien es Dios, entonces soy consciente de que yo produzco maldad, pero si soy consciente de que la estoy produciendo, entonces debo hacer lo posible por cambiar esa maldad en bien, para alcanzar la salvación y que mi paradero no sea el infierno, o sea, no sea con el diablo, porque en realidad la acción elef quiere decir irse a vivir con el diablo, o sea, terrible, Ave María Purísima, si yo no cambio la maldad. Entonces si ven que el Evangelio hoy es que es importante e es impresionante cómo la patrística lo enfoca para que entendamos que ustedes y yo no podemos seguir produciendo maldad, sino ser conscientes de que cuando la vayamos a hacer, hagamos siempre el bien. De modo que ya para ir finalizando esta meditación del día de esta reflexión, pues entonces tenemos que estar alertas, atentos a cada momento de nuestra vida, para que así sea una palabra, un mal pensamiento, una mala acción que vayamos a desarrollar, pues entonces la transformemos en bien, para que entonces nosotros alcancemos de esa manera la vida eterna, porque Mas Beat Delef sí es un lenguaje negativo, claro que sí, está en acción negativa en cuanto a la acción hebraica del primer siglo,
Pero si yo soy consciente de que está en esa acción y yo puedo hacerla en un lenguaje positivo, pues entonces sencillamente yo voy a cambiar mi vida, ya sabiendo de que si yo produzco la maldad, le pido a Dios para que esa maldad no se reproduzca y antes bien, en lugar de hacer el mal, yo siempre haga el bien. Pidámosle entonces a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor oyente, su inmaculado corazón, y nos enseñe siempre a vivir el bien, a hacer las cosas bien y siempre cambiar lo malo por lo bueno. Así como ella siempre vivió haciendo el bien, también nos enseña a hacer el bien, que San José nos libre de la acción del maligno de Satanás para que no caigamos en esos engaños y a veces pensando que hacemos bien, hacemos el mal. En fin, que Él nos ayude, que es el terror del demonio, nos ayude en este caminar para que alcancemos la patria celestial con Jesús. Que nuestro ángel de la guarda nos siga iluminando para que nosotros le permitamos que nos ilumine para hacer siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, esta meditación el día de hoy, por favor suscríbete a este tu canal, alza el volumen de la tua fe y también compártelo con tus amigos y seres queridos. Dios, la Virgen María y San José te bendigan. Que pases un feliz día acompañado de tu ángel de la guarda junto con María Santísima y San José. Que estés muy bien.